¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada, pues mi agradecimiento personal a cada uno de los que están aquí, a los alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro que desde allá se aventaron para acompañar todo este enorme festival, todo este enorme esfuerzo. Ha sido pues una labor caótica y sin embargo muy exitosa gracias al enorme esfuerzo, al enorme empeño de Paloma Saiz y del resto de la brigada para leer en libertad y todas las personas que han hecho esto posible después de un enorme obstáculo que ocurrió en su momento y que sin embargo fue salvado gracias a la negociación, al diálogo, a la inteligencia y a la habilidad política de Paloma. Entonces, pues, muchas gracias Paloma por todo tu esfuerzo. Esto es algo enorme lo que has hecho. Es algo enorme porque la lectura en un país en donde se comenta que en promedio se lee por persona un libro al año, el fomentarla sin parar es algo verdaderamente digno de aplauso. Entonces, bueno, ya llegó Jesús Ruiz Paloma. Le traigo un presente a Jesús que le mandó una alumna de la Universidad Autónoma de Querétaro, precisamente. Es un botón de una casa en la que ella participa, es la Casa del Migrante, y bueno, una defensora de derechos humanos le manda un presente también a otro defensor de los derechos humanos. El tema que vamos a tratar gira sobre las nuevas formas de comunicación, y creo que para poder hablar sobre las nuevas formas de comunicación tal vez vamos a invertir algunos minutos en hablar respecto de lo que la comunicación es, y me interesaría plantear lo siguiente. Primero, tener siempre bien claro que la comunicación no es en sí mismo un fin, sino es un medio para poder transformar el mundo. Esto quiere decir que cuando nosotros externamos nuestras ideas y las personas abren sus oídos para escuchar las ideas que son manifestadas por el hablante, no se trata únicamente de un mero intercambio lingüístico, verbal, de símbolos con sus respectivos significados, sino que la intención tiene que ser siempre, para que sea una comunicación profunda, la colaboración para poder transformar el mundo. La comunicación en sí misma es neutral, puede ser utilizada la comunicación para transformar el mundo conforme a fines egoístas, o puede ser utilizada para transformar el mundo conforme a fines comunitarios. Y de ello va a depender precisamente el modelo de sociedad, el modelo de mundo en el que vamos a estar conviviendo. Y cuando uno voltea en este México, en este país tan sufrido, un país que ha padecido tanto a lo largo de siglos ya, y se pregunta uno por qué estas situaciones de inequidad, por qué estas situaciones de injusticia, por qué estas situaciones en donde las identidades no se pueden realizar, por qué estas situaciones de exclusión, por qué una sociedad en donde todo aquello que no se parezca a lo que alguien ha dictado queda excluido, y en muchas ocasiones esa exclusión llega hasta una muerte ontológica, una muerte biológica, y en un caso también bastante preocupante, a la muerte política. Esto quiere decir al desconocimiento del otro como un colaborador, como una persona con la que acciona uno justamente en esta sociedad que tenemos. Y bueno, la respuesta es eso, que la comunicación mayoritariamente es utilizada como un medio para alcanzar fines egoístas. De eso se ha venido hablando desde hace ya bastante tiempo. Muchos filósofos de muchas naciones, tanto europeas como latinoamericanas, Enrique Dussel es uno de ellos, Habermas es otro de ellos, inclusive el mismo Kant ya se refiere a la comunicación como un vehículo para transformar las sociedades, en tanto que cualquier persona honesta tendría que reconocer, tendría que partir de que es imposible conocer la realidad tal y como es. Todas
toda experiencia que tenemos, toda experiencia de vida que tenemos, todo nuestro contacto con el mundo que nos rodea, invariablemente va a pasar por muchos filtros que empiezan desde lo sensible, ¿no? Nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestros oídos, etc. Y después pasa por otro filtro más, que es el filtro de la razón, ¿no? Nosotros obtenemos un determinado estímulo de la realidad, después es la razón, el cerebro el que lo decodifica, y esto va dando como resultado nuestra interpretación del mundo que tenemos. Además, existe todavía un filtro probablemente más impactante en este proceso de traducción de las experiencias vitales, que es el filtro de la sociedad que nos rodea, el filtro de lo antropológico, de la cultura en la que vivimos, que invariablemente va a tener sesgos para decirnos qué cosas tenemos que considerar normales, qué cosas tenemos que considerar anormales, qué cosas tenemos que considerar aceptables, qué cosas tenemos que considerar inaceptables. Pero en la mayoría de las ocasiones, tal y como lo demuestra el tipo de sociedad que tenemos, estos filtros culturales siempre obedecen no a un interés comunitario, sino a un interés subjetivo y personal de quienes están utilizando la comunicación como un medio para directamente, en palabras más profanas, lavarle el cerebro a la gente para que reaccione a los estímulos que ellos mismos van a generar de la manera esperada. De tal manera que constantemente estamos viendo en la televisión, estamos viendo en el radio, estamos viendo en el cine ciertos modelos de sociedad que tenemos que aceptar como aquellos dignos de ser deseados. El modelo familiar heterosexual, monogámico, con hijos evidentemente biológicos, con su casa, su perro y su carro, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de industrialización y de comercialización, en donde las relaciones sociales son tan valiosas únicamente como forman parte del proceso económico de compra-venta. Cuando prendemos la televisión, tenemos en la televisión abierta, lo sabemos, pues dos enormes monopolios, Televisa y Televisión Azteca, que nos venden constantemente ese modelo, que nos venden un mundo en donde se nos indica qué tenemos que desear, qué tenemos que hacer para poderlo obtener, cómo tenemos que amar, cómo tenemos que celebrar, qué cosas nos tienen que indignar, qué cosas tenemos que sentir, de qué cosas tenemos que sentirnos orgullosos. Y sin embargo, si uno se preguntara en un momento de reflexión qué tanto ha traído ese modelo que se nos ha inculcado felicidad y realización a nuestra vida, veríamos que es muy mínima la felicidad que nos ha provocado a cambio de un terrible descontento, no únicamente proveniente de nosotros mismos como personas, sino también como colectivo. Un mundo en donde para poder obtener todas esas cosas que nos dicen que tenemos que desear para poder alcanzar la felicidad, nos exige permitir que seamos explotados, por ejemplo, ¿no? Que nos invita a encontrarnos feos, que nos invita a encontrarnos tontos, que nos invita a encontrarnos indignos de realización, porque no cumplimos con el modelo del hombre rubio, blanco, heterosexual, creyente, y la mujer abnegada, que es esposa de ese hombre que yo acabo en este momento de describir, que normalmente tiene que cumplir con determinados cánones estéticos. Y así es como se va reproduciendo el sistema, ¿no? La comunicación es el medio básico y fundamental para llevar nuestras ideas, compartirlas y entonces hacer que las personas trabajen con nosotros o que trabajen para nosotros, ¿no? Bueno, resulta que por allá de 1945, les voy a poner un ejemplo, cerca de 1945, para ser más exactos, pues en realidad en 1944, poco antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, Joseph Goebbels, el ministro de Propaganda, cuya estrategia ha sido perfectamente entendida y perfectamente copiada y perfectamente aplicada por todos los gobiernos que hoy en día se dicen democráticos, salió a hablar en público como lo hacían los nazis constantemente. Y entonces Alemania ya para ese momento tenía la guerra perfectamente perdida. Sabían que iban a perder la guerra, los nazis sabían.
salió y le habló al pueblo allí, al pueblo alemán, y les preguntó: ¿claudicamos o quieren la guerra total? La gente estaba tan en efervescencia, estaba tan convencida de los ideales que les habían inculcado, de su superioridad, de todas esas tonteras que hacían los nazis, que la gente contestó como loca, queremos la guerra total. Y esa es una narración que me hizo mi abuela, yo me entero por eso. Resulta que tras bambalinas, eso ya no me lo contó mi abuela, porque mi abuela nunca lo pudo saber porque ya no estaba tras bambalinas, pero resulta que tras bambalinas, Joseph Goebbels llega con todo su séquito de producción y les dice: hola de idiotas, si en este momento les hubiera dicho que se tenían que aventar de un tercer piso, se avientan. Así. Él sabía exactamente que estaba manipulando a la gente, así como lo sabe Televisa, así como lo sabe Televisión Azteca. Lo saben, lo fomentan y lo requieren para su beneficio personal, ¿no? Pero resulta que, para su mala fortuna, algo que en un momento original había diseñado como un nuevo mecanismo de comunicación para fomentar el mercantilismo, que es el Internet, fue súbitamente comprendida su modo operacional por cualquier cantidad de personas que no creían en ese modelo. Y entonces, esas herramientas que sirven para hacer redes, que en un momento fundamental su intención era hacer redes comerciales, redes de compraventa, se transforma en un vehículo de comunicación contestatario. Y entonces, poco a poco, así como el Facebook, todos los aquí presentes, o probablemente la inmensa mayoría, tenemos Facebook. Y ustedes recordarán cómo se hizo el Facebook bastante popular, que era cuando empezaron a poner las aplicaciones de la galletita de la suerte, y que qué te dice el Lichi, y que puras tonterías, ¿no? Lo que querían era captar clientes, pero les salió el tiro por la culata, porque súbitamente empezaron los activistas a hacer sus propias aplicaciones que llevaban ya un mensaje político y un mensaje de respuesta que intentaba romper ese modelo que nos ha sido constantemente impuesto a lo largo y ancho del mundo de comercio. Y el resultado es que ahora, en segundos, podemos enterarnos en qué lugar, a qué hora, determinados estados, determinados grupos de delincuencia, determinadas personas con intereses egoístas y oscuros están secuestrando gente, matando gente, robando, violando los derechos humanos, y nos enteramos al instante. Entonces, las personas que tenemos un compromiso social y que procuramos exorcizarnos de todos estos demonios con los que crecimos, hacemos efectivamente una nueva red de denuncia. Y entonces, cuando se oyen las críticas al Facebook, cuando se oyen las críticas al Twitter por ser herramientas aparentemente superficiales y banales, pues tienen razón, porque sí pueden ser superficiales y banales, pero eso va a depender del uso que tú le des, porque es libre. Quieren empezar a regularlo, ¿no? Quieren empezar a coartarnos, y sin embargo no van a poder. Siempre habrá un hacker que pueda abrir una nueva red, ¿no? Bueno, esto es una pequeña introducción al tema que vamos a estar manejando, y entonces voy a ceder el micrófono a Daniel, ¿no? Bueno. A Paloma Sáez, al maestro Taibo, a la Brigada para Leer Libertad, que rescataron este espacio que estaba bardeado, en donde la ciudadanía no podía entrar, que estaba siendo dedicado a una muy buena causa, que era el de la donación por los estragos de las tormentas en México, pero que a final de cuentas es un espacio de todas y de todos nosotros. Qué bueno que se hizo la feria, que haya muchas más. Hay que trabajar para que la feria del año entrante no se dé en estas condiciones tan complicadas. Y bueno, pues yo quisiera, retomando lo que dice Lutz, pues hacer una especie de reivindicación de estos nuevos medios, estos medios alternos,
que en países como México han resultado ser valiosos contrapesos a estas aplastantes estos aplastantes cárteles oligárquicos como lo vendrían a ser Televisa y TV Azteca, y cómo en un espacio de, que serán 4 o 5 años, han logrado equilibrar una relación que era una relación excesivamente sesgada a favor de estos intereses privados, y cómo los temas de interés público, los temas de bien común están empezando a permear en la sociedad de maneras que apenas hace 5, 6, 7 años eran inimaginables para muchas y muchos de nosotros. Los que nos ocupamos en temas de emprendedurismo social, de defensa de los derechos humanos, de grupos vulnerables, etcétera, hemos descubierto en Facebook y en Twitter, por ejemplo, y en otras plataformas, el mejor mecanismo de defensa que podría tener una sociedad que ya no está dispuesta a actuar de una manera automática, ¿no? Creo que estas nuevas vinculaciones son muy importantes, son muy rescatables, son absolutamente transversales, democráticas. Cualquiera que quiera abrir una cuenta en Facebook, una cuenta en Twitter, lo puede hacer. Tiene muchos usos, muchas aplicaciones. Quien quiera platicar con sus amigos sobre la Copa Mundial de Fútbol lo puede hacer, pero también hay cada vez más individuos, cada vez más colectivos que se están ocupando de cuestiones sociales, que lo están haciendo a muy bajo costo, que están estableciendo lazos con personas que piensan y deciden actuar de igual manera en todos los rincones de la República, incluso en otros países del mundo. Y esto, pues como en el caso de otros países, ha servido como una palanca para acelerar, para generar una serie de cambios que ni las élites económicas, políticas, están dispuestas a que se genere. Yo entré muy brevemente, les explico, yo entré a este fascinante mundo de las redes sociales en el año 2009. Yo cofundé y encabecé un par de asociaciones civiles, una de defensa de los consumidores, otra de corte más ambiental, y pues si bien es cierto que logramos incidir en algunos temas, logramos meter algunos temas en los medios a nivel de políticas públicas, logramos entrar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores con temas muy específicos, logramos hacer un cabildeo y que estos temas que parecían temas exóticos, pero que son temas importantes, se empezaran a discutir. Fue gracias a la erupción de Twitter, fue gracias a la irrupción de Facebook que nosotros y muchos otros activistas, como el caso de Jesús Robles Maloff, pudimos potenciar estas mismas causas y empezar a crear círculos concéntricos de ciudadanas, de ciudadanos que, pues, estando de acuerdo con nosotros, lograron empujar ciertos temas, algunos a nivel anecdótico. Pienso, por ejemplo, en el caso de este diputado por Chiapas, que en un programa de radio se expresó de una fea forma sobre los haitianos, a unos días del terrible terremoto en Haití. No sé si ustedes lo recuerdan, pero se volvió, digamos, uno de los primeros grandes escándalos en redes sociales, y que obligaron cuando menos al PRD, que era el partido al que pertenecía este señor, a quien le dicen el Chuco, obligaron al PRD pues a expulsarlo de sus filas, ¿no? Estamos ya inmersos en un universo de lo que se llama hashtags, que son causas, las causas más emblemáticas en Twitter y en Facebook también. Y bueno, pues estas causas creo que han podido avanzar tanto en nuestro país como en otros lugares, pues gracias a este creciente interés, al creciente involucramiento de ciudadanas y ciudadanos como todos
nosotros, de todas las edades, de todos los colores, de todos los credos, y también ha servido como una herramienta para que cuestiones, digamos, más profundas, cuestiones de gran calado, cuestiones políticas, puedan no solo discutirse, sino también modificarse tanto en la Ciudad de México como en otras entidades de la República. Yo celebro que tengamos la posibilidad de platicar sobre estos temas en eventos como este. Ojalá y más gentes le sigan perdiendo el miedo a las redes sociales, ojalá y se consolide esta aldea global de la que habló alguna vez Marshall McLuhan, un teórico de las comunicaciones en los años 60. Creo que es muy importante que nos involucremos en la cosa pública y que el sector social, la sociedad civil, que ha tenido un papel muy poco protagónico a lo largo de nuestra historia, siga creciendo, siga involucrándose, como decía, en la cosa pública, porque esto no va a ser una graciosa concesión de los medios a los que hacía mención Luz, no va a ser una graciosa concesión de los políticos, tiene que ser algo que además de ser socializado mediante estas redes, pueda constituirse en un tema que no solamente modifique las conciencias, sino que también cambie políticas públicas equivocadas. También creo que podemos tener oportunidad de platicar sobre algunos casos específicos, y bueno, pues aprovecho para pasar el micrófono a don Jesús Robles Malón, licenciado. La verdad, muchas gracias por invitarme. Les voy a proponer que hagamos un ejercicio, ¿les parece? Quien quiera, por supuesto, que no siempre hay gente que no quiere, pueden ser aburridos, quien quiera. Pues miren, desde su lugar van a levantar cualquier mano que quieran, como si tuvieran una cámara o un celular, ¿les parece? ¿Okay? Levanten otra. Ok, el ejercicio que les voy a proponer, para el cual voy a agarrar de conejillos de indias a mis queridos compañeros, es: en el momento en que ustedes vean, ya pueden bajar la presión, en el momento en el que ustedes vean que yo voy a cometer un abuso contra ellos, si quieren se pueden poner de pie y pueden empezar a grabar, ¿no? Pero en el momento que vean que voy a cometer un abuso, y cuando deje de cometer abuso bajan la mano, ¿va? Quien quiera ponerse de pie, quien quiera estar sentado, lo hace. Ahí les vamos a pedir que cierren los ojos, ¿sí? O sea que ellos no van a saber cuándo les va a caer, ¿no? ¿Listos? ¿Quién va a participar? Levanten su mano. Ok. Voy a dejar el micrófono y vamos a ver. Está prendido bien. Entonces van a cerrar los ojos nuestros compañeros, y en un momento u otro van a sentir una reacción medio tardía que ellos quizá no pueden advertir porque están leyendo un libro o están distraídos, ¿no? Okay. ¿Y qué les parecería si yo empiezo a hacer a esto y empiezo a llevar y me lo quiero llevar? ¿Qué harían ustedes? ¿Me levantarían? ¿Y qué harían? ¿Seguirían filmando? Ya bajaron las manos, ya hay menos cámaras. Me lo voy a llevar. Ok, muy bien. Muchas gracias. Un aplauso a ustedes. Bueno, el ejemplo, para que lo vean, es que cuando yo, para que lo vean ustedes, ¿no? Pobre Daniel, sí lo estaba buscando. Cuando estaba haciendo yo así, o que les iba a cometer un abuso, todas las que levantaban sus cámaras. En realidad tenían manos, pero eran cámaras. Ya me siento. La idea de este ejercicio que se me ocurrió cuando vi tanta gente, porque normalmente no hablamos ante tanta gente, era quizá ver de manera visual cómo el poder de un dispositivo móvil puede en algunos momentos ser una herramienta de
disuasión frente a un posible abuso. Y si no es una herramienta de disuasión, por lo menos es una herramienta para documentar un abuso y para eventualmente luchar por la justicia. Y esto es lo que los dispositivos móviles combinados con la potencia que genera la comunicación humana es esto un ejemplo de las posibilidades que tienen las herramientas de comunicación para luchar por la justicia. Los humanos de siempre nos hemos comunicado, de siempre. De hecho, tenemos uno de los peores diseños fisiológicos que existen en el mundo animal, que se llama la epiglotis. De hecho, muchas personas mueren al año por ese diseño. La epiglotis permite que podamos expresar este tipo de sonidos que son el habla, pero también permite que se ahogue la gente en el mundo, ¿no? Y no es un diseño que se puede ver en el reino animal precisamente porque los sonidos que hacemos, aunque todos los animales se comunican, los sonidos que hacemos tienen una complejidad. Casi somos una especie que depende de la comunicación y para bien o para mal, con eso hemos logrado poblar cada rincón del mundo. Yo digo para mal porque pues, tampoco que le hagamos mucho bien a este planeta, ¿verdad? Siendo cuantos somos y dadas las prácticas de consumo de energía que tenemos o de devastación del medio ambiente. Pero bueno, esto nos ha permitido colaborar. Desde que bajamos de los árboles allá hace millones de años, pues nos dio un chorro de miedo andar cruzando la pradera, entonces empezamos a avisarnos, no, para ahora viene el león, y ahí viene el otro, en fin, que sí, evidentemente las especies que existían en su momento. Fue así como logramos sobrevivir comunicándonos. Y la comunicación es muy compleja. Por ejemplo, en redes sociales, ¿se han visto que se ponen estas caritas? Y estos como signos, o en los chats hay estos emoticons, ¿se han visto? ¿Por qué? Porque solo los grandes maestros de la literatura, la comunicación impresa que pueden adquirir aquí muchos de sus obras, logran transmitir con solo palabras lo que se quiere transmitir. Y en los medios digitales hemos tenido que recurrir a lo que se llama la prosodia. ¿Qué es la prosodia? Eso lo aprendí solo para esta conferencia. ¿Qué es la prosodia? La prosodia es como que la jiribilla, ¿no? Le digo yo más adecuado a mi lenguaje. Es el sentido que uno pone en el texto, perdón, en el lenguaje del hablado, la comunicación hablada, del cual carece el lenguaje escrito. Bueno, al menos así lo entendí yo. Pero lo que sí entendí es que la comunicación en redes sociales, la comunicación solo escrita es muy, vamos a decir, humanamente, no somos Vargas Llosa, no somos García Márquez, Saramago. Por lo tanto, para acabar de decir lo que queremos decir, le metemos caritas, signitos, moñitos y toda especie de figuras. Yo de hecho digo, quien te habla en redes sociales y no te pone ninguna carita, es una persona sensible, ¿no? Bueno, eso nos lleva a decir que hemos buscado la manera de repetir la experiencia física a la experiencia digital. Y eso también habla de las capacidades que tiene el ser humano para adaptar sus entornos. Yo quisiera solo decir un par de cosas más. Es muy, muy importante que el espacio digital sea un espacio que cada vez más exista pluralidad. No solo detonar estas experiencias liberadoras pasa por hacer un uso cada vez más extensivo. También pasa por evitar que suceda en Internet lo que sucede en la televisión mexicana, que ya ha sido abordado. Una de las formas de mantener Internet es posibilitar que existan más proveedores de Internet en México. Actualmente no existe, vamos a decir, la suficiente diversidad que nos dé un buen Internet en México. Tenemos un Internet muy concentrado en 2 o 3 proveedores y de muy mala calidad. Somos el peor país de Internet de la OCDE. Muy caro además, pésimo. Entonces, por ahí hay una propuesta, un triunfo que logramos. Recuerdo en algunas de las ferias pasadas habíamos hablado de Internet para todos, quienes lo recuerdan ahora, pues logramos que en la Constitución se estableciera la propuesta de Peña Nieto. No lo traía muy bien elaborado lo de los partidos
partidos, y ya Internet se considera un derecho en nuestra Constitución. En Querétaro han llegado a sostener incluso que es un derecho humano. Bueno, ya saben que les encanta poner este tipo de cosas en la Constitución, ahora vamos a trabajar por hacerlo efectivo. Una de las maneras es que existe una red pública. Por lo tanto, conservar la red de CFE como red pública debe ser una de nuestras prioridades, porque a través de la red pública se puede transmitir Internet, y somos el único país en el mundo que tiene una sola empresa de electricidad. O sea, la posibilidad existe de que tengamos en el 80% del país a través de la red CFE Internet. Otro de los retos, y voy terminando, es que favorezcamos en Internet la creación y el uso de plataformas distintas. Una de las cosas que está pasando con una compañía que puede ser una compañía interesante, novedosa, incluso podríamos decir socialmente responsable, como Google, es que está acaparando todas las funciones, ¿no? Empezó como una, vamos a decir, para poner términos de televisión, empezó como un canal 11 y se está convirtiendo en Televisa, ¿no? No solo está acaparando el flujo de Internet, sino además está haciendo lo que se llaman dossiers o perfiles de seguimiento, que está acumulando, cuando se mete a Google, se mete a todo Internet casi, ¿no? Y cuando entras logueado o inscrito, lo que hace es registrar paso a paso tu actividad en Internet. Y el último problema, es a lo que voy, es que estas empresas, por ser tan grandes y quizá por poner la ventaja económica sobre el interés público, lo que hacen es hacer tus perfiles de consumo. Y si se fijan, yo hace poco compré un boleto de avión para una ciudad, y cuando entró a Google empiezo a ver ofertas para la ciudad tal, ¿no? En China, ¿cómo sabe que voy a ir? Yo mismo se los dije, ¿no? Y yo mismo se los dije. Entonces tenemos que usar plataformas y, vamos a decir, alternativas, y usar plataformas que no privilegien el interés comercial para que la experiencia de Internet sea como lo hemos conocido. Probablemente, si esta tendencia de la concentración sigue, en 10 años vamos a tener un Internet totalmente, vamos a decir, comercializado. TV Azteca y Televisa, ¿no? Y finalmente, hay otro gran riesgo a las nuevas maneras de comunicación que han demostrado potencial ante los abusos en las luchas de transformación social, y es el espionaje. Como lo usamos para cada cosa, para cada momento, voy al baño, ando aquí, ando allá, voy a la marcha, miran la foto, el video, todo el tiempo lo traigo, ¿no? De hecho, hay una aplicación de Android que indica si te inclinas o no te inclinas, a ese grado llega, ¿no? Si te inclinas tantito y lo traes colocado, registra esa actividad, es decir, tiene una capacidad de acumular información personal, los dispositivos y el uso de Internet en una casa o en un cibercafé, que lo que estamos haciendo es más fácil que nos espíe el gobierno, ¿no? Porque además caemos en esta idea de que, bueno, pues yo no hago nada malo, a mí que me vean, ¿no? Bueno, eso pasa por alto, que el gobierno va a hacer buen uso de esa información, que el gobierno no va a vender esa información y no la vamos a encontrar en las calles de Tepito, como ya ha sucedido con el Registro Nacional de Electores. Mira, ahí está jalando el pelo, tienen que levantar la cámara, ¿eh? Bueno, se lo perdonamos. A la próxima. Sí. ¿Qué llevado? Claro, sí. Entonces, para terminar, lo que está haciendo es que nosotros le estamos haciendo la vida fácil. ¿Por qué? Porque además somos complacientes con esa actitud. Decimos, no hacemos nada malo. Bueno, el problema está de que las mismas autoridades declaran que están infiltrados crimen organizado, por no decir que ellos son a veces el crimen organizado, ¿no? Entonces, nuestra información, aún no seamos activistas o periodistas o aún seamos solamente usuarios de Internet, está siendo vigilada. No hay que permitírselos. No hay que permitírselos. ¿Cómo? Usando prácticas seguras. Vayan a su Facebook y revisen la política de privacidad y ajuste, ¿no? Vayan también a su Twitter y revisen la información que ustedes mismos están aportando. Accedan a Internet desde páginas seguras. Hay una página
que se llama Proyecto Tor. Es una página donde hay herramientas seguras. Y así un conjunto de cosas que no me quiero extender. Voy a publicar un artículo sobre ese tema y lo difundiré para que tengan quizá una referencia y que podamos debatir al respecto. Si hemos ganado este espacio público para nosotros, que es un espacio por naturaleza público, en que nos podemos reunir, chacotear, andar con la novia, platicar, conservemos lo público, evitemos que le pongan vallas, ¿no? Si hemos ganado también Internet como un espacio de la ciudadanía, también evitemos que le pongan vallas. Muchas gracias. Continuando con la charla, de las cosas que planteó Jesús, automáticamente se me vinieron pues algunas anécdotas y algunos comentarios a la cabeza, ¿no? Primero que nada, uno de los enormes potenciales de Internet, una de las razones por las cuales debo confesar a mí, Internet me tiene completamente atrapado y que nunca tuvo la televisión. Yo desde muy joven entendí que la televisión no me interesaba y así que prácticamente no la aprendo. Confieso también que sí la aprendo los domingos porque me gusta mucho el fútbol americano. Esto es algo que no puedo evitar ni quiero evitar porque me gusta. No, pues mi placer culposo. Pero son los únicos momentos en los que la televisión en mi casa está prendida. El resto del tiempo, en donde esté, busco tener acceso a Internet porque en Internet nosotros construimos la red. A diferencia de cuando uno prende la televisión y te pasa el programa que quieren, con el modelo que quieren, en Internet nosotros construimos, nosotros vamos dando la información que queremos aportar y eso es un potencial enorme. Ayer en la noche vi una nota proveniente de Aristegui Noticias que hablaba sobre una iniciativa de reforma en materia de derechos humanos que presentó Peña Nieto. Eso es algo que no nos informan mucho en la televisión y cuando nos lo informan, obviamente va a ser Peña Nieto para decir que es para consolidar los derechos humanos, ¿no? Pero entonces uno le rasca tantito, uno ni siquiera tiene que rascar mucho. O sea, solo uno tiene que tener 2 dedos de criticismo y entonces tomarse el tiempo, una media horita para leer qué es lo que está proponiendo, a lo mejor hasta leer los artículos que han sido publicados al respecto y entonces tomarse un propio criterio. Pero resulta que en esta iniciativa que presentó en estos recientes días Peña Nieto a la discusión del Congreso, está una reforma al artículo 29 constitucional. A lo mejor a ustedes no les dice mucho el artículo 29 constitucional, pero es fundamental porque es el que establece que el Estado mexicano tiene la obligación de respetar invariablemente las antiguamente llamadas garantías individuales, hoy llamadas derechos humanos, y que únicamente bajo estados de excepción, como por ejemplo las guerras, etcétera, 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 se suspenden momentáneamente, se suspenden temporalmente y esta es una facultad del Ejecutivo. Sin embargo, en esta nueva propuesta de reforma constitucional, Peña plantea que se puedan suspender las garantías individuales o derechos humanos de manera arbitraria por él, o sea, en el momento en que lo decida, de manera discrecional, en caso de disturbios. Así dice, de disturbios. Eso es algo muy fuerte, porque ¿quién va a definir disturbios? ¿Cuánto tiempo va a ocurrir? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que se defina judicialmente qué significa un disturbio? Bueno, pues a lo mejor el hecho de que haya una turba de personas, y nosotros podríamos ser en este instante consideradas una turbia de personas, porque hablamos de política, estamos presentando ideas que critican al gobierno, etcétera, podrían decir, bueno, estos están intentando provocar disturbios. En el camino para acá, con mis alumnos de la UAC, al intentar entrar al Zócalo, nos tuvimos que bajar en Reforma a la altura de Tepito porque tenían bloqueadas las calles los policías. Avanzamos a todo lo largo del eje central y resulta que ya a la altura de Bellas Artes había cualquier cantidad de granaderos que cuestionaron a un par de mis alumnas: ¿ustedes qué están haciendo aquí? ¿No? Porque vieron a 80 jóvenes caminando juntos. Bueno, ellos no tienen por qué preguntarte por qué estamos aquí. Sin embargo, desde su perspectiva de las cosas, éramos potenciales generadores de disturbios, ¿ven?
Entonces, si de repente dicen, están haciendo disturbios, hay manifestaciones que están rompiendo vidrios, hay manifestaciones que vayan, actos que sin duda son controversiales, actos que probablemente no sean la mejor manera de expresar una postura política, al menos tal vez, solo tal vez, no sean las más adecuadas, solo tal vez. Eso hay que analizarlo más profundamente. Pero a esas personas automáticamente se les pueden suspender sus derechos humanos si pasa esta nueva reforma. Eso no nos lo van a decir en la tele nunca. Pero entonces uno utiliza rápidamente estas herramientas de redes sociales, Facebook y Twitter, y hace uno una crítica. Ahí les va lo siguiente, porque es un rompecabezas. Estos cabrones son bastante inteligentes. O sea, Peña Nieto, pues a lo mejor Peña Nieto es pendejo, él, pero las personas que están detrás de Peña Nieto seguro que no lo son, y ellos tienen un plan perfectamente bien estructurado como un rompecabezas. Ya les voy a armar un pedacito de este rompecabezas. Resulta que hace aproximadamente un mes hubo una decisión de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que se iba a interpretar a partir de ese momento cualquier tipo de controversia constitucional entre los tratados internacionales y la Constitución de la República de los Estados Unidos Mexicanos en favor de la Constitución. Esto quiere decir que si los tratados internacionales plantean que se tienen que respetar determinados derechos, y además México ha firmado esos tratados, antiguamente los tratados internacionales estaban por encima de la Constitución. Bueno, con este nuevo criterio de interpretación de la ley, ahora resulta que no, que la Constitución está por encima de la firma de tratados internacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden hacer lo que se les pegue su rechingada gana, o sea, pueden firmar los tratados que quieran y si nos vamos a respetar todo, pero después resulta que te modifican, te reforman la Constitución, y entonces esos derechos humanos solo van a ser respetados en determinadas circunstancias que evidentemente restringen el espíritu de la promulgación de esos tratados internacionales. Entonces, cuando el legislador tenga que juzgar a una autoridad porque violó nuestros derechos humanos, lo único que tiene que decir pues es que la Constitución no contempla que se tengan que respetar esos derechos humanos en este momento. ¿Sale? Después de que emite la Suprema Corte de Justicia eso, viene esta propuesta de reforma de Peña Nieto. Si eso no forma un rompecabezas, entonces yo no sé qué es. ¿Sale? Bueno, en cuanto leí eso, rápidamente lo tuiteé. A los 15 minutos, ya lo que había puesto allí, la denuncia que había hecho, ya había sido compartida 33 veces. Lo cual quiere decir que si yo en mi red de amistades del Facebook tengo casi 4,000 personas, yo, un güey completamente desconocido en el mundo, ¿sale? Pero el mensaje le llegó a 4,000 personas en ese mismo momento. Y de esas 4,000 personas, los que lo leyeron, seguramente fueron cientos que lo compartieron 33 veces, que a su vez van a tener 1,000 amigos, 900, 700, y entonces se va haciendo la cadenita, ¿ven? Y súbitamente las personas tienen la oportunidad de empezar a criticar, a tomar decisiones, a tener opinión. Eso antes sencillamente no ocurría. En la huelga del 99 de la UNAM, en la que pues yo participé decorado porque ya me había yo titulado, pero me interesaba el movimiento, así que fui a ver qué era lo que ocurría. Al regresar a mi casa, las veces que regresaba, mi mamá misma me decía, es que ¿por qué vas con esos pseudo estudiantes? Yo le decía, mamá, no mames pues, ¿no? O sea, ¿cómo pseudo estudiantes? Si yo estoy yendo allí, no, es que hacen esto y esto, mamá, no hacen esto, pues si yo estoy, o sea, vaya, yo lo estoy viendo, no, pero es que López Dóriga dice, pero López Dóriga no va, yo sí voy. Entonces mamá le creía más a López Dóriga que a mí, ¿no? Así, ese impacto tienen los medios de comunicación. Entonces ahora que tenemos la oportunidad, tenemos que no renunciar a ellos. Tenemos que no renunciar a estos medios, tenemos que ocupar esos espacios. Todo espacio que dejemos vacío va a ser ocupado por un cabrón. Entonces, mejor ocupando esos espacios, evitamos que haya cabrones utilizando esas redes en su propio beneficio, pues, ¿no? En esta discusión, obviamente, en este tema que ya se planteó, no podemos omitir que estos poderes fácticos, estos gobiernos de los 3 niveles,
pues también van a querer sacar raja y van a querer utilizar estos medios alternativos pues para sus propios fines. Entonces, como ciudadanos tenemos que estar muy vigilantes, tenemos que estar muy pendientes. Ya se vivió en las elecciones del año pasado, las elecciones federales, en muchas elecciones estatales, donde de repente pues las redes se convierten en infomerciales para Peña Nieto, para Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, y surgen estas cuentas fantasma diciendo que bueno, que estas personas, que Lázaro Cárdenas del Río no era nadie comparado con Enrique Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Estas exageraciones y estos abusos pues también calan en un sector de la opinión pública, ¿no? No todas las personas que participan en Twitter, no todas las personas que participan en Facebook pues tienen esta vocación social y nadie pide que la tengan, ¿no? O sea, las redes están para la más amplia gama de usos, de utilizaciones, pero sí hay una forma muy macabra, muy mal orientada, que tiende a ofuscar el mensaje, a confundir a las personas, y bueno, pues de eso se han querido aprovechar. El caso de Enrique Peña Nieto es emblemático, los famosos bots, ¿no? De repente tenía decenas de miles de cuentas repitiendo exactamente el mismo mensaje. Entonces, la tecnología de suyo es neutral, se puede utilizar para los fines más altruistas, pero también para pues confundir, para oscurecer el mensaje, y ahí es donde nosotros tenemos que tejer fino, tenemos que estar debidamente informados y evitar que nos avasallen, de la misma manera que nos avasallan muchas veces a las gentes que ven la televisión, la manipulación televisiva, burda, ¿no? Esta idea, por ejemplo, en el primero de diciembre, a unas cuadras de aquí del año pasado, ¿no? Este mensaje que se nos quiso martillar de que los jóvenes o un sector de esos jóvenes, el sector mayoritario de las personas que participaron en los eventos del 1 de diciembre o del 2 de octubre pasado o del 10 de junio, que esas personas pues de alguna manera eran no personas, eran infrahumanos dignos de la intervención de los gobiernos. Afortunadamente, y Chucho no me dejará mentir porque pues, él tuvo una participación de primer orden en estos eventos y en sus secuelas. Afortunadamente hubo muchísimas personas que con sus teléfonos celulares, que con sus cámaras, que realizando labores de periodismo ciudadano, pues neutralizaron ese mensaje, un mensaje a todas luces absurdo, un mensaje que no puede calar, porque las redes sociales sí pueden. Yo estoy absolutamente convencido de que las redes sociales sí pueden constituirse en un instrumento de cambio positivo en México, algo que la clase política, algo que un sector, el peor sector de la clase empresarial, no quiere que suceda en México. Basta ver los ejemplos en otros países, basta ver lo que ha estado pasando en nuestro país con estas causas, una causa como la de la guardería ABC, en donde los padres de los niños fallecidos y lesionados estuvieron cabildeando activamente para que el Senado y la Cámara de Diputados aprobaran una ley, la ley de estancias infantiles, que gracias a las redes sociales no fue frenada en su momento por el gobierno federal. Aquí quiero hacer una aclaración: yo no escribí el libro de Nosotros somos los culpables, lo escribió un gran amigo, un periodista ejemplar que se llama Diego Enrique Osorno. Fue un error, una inexactitud. Yo participo activamente con los padres, con las madres, y yo tuve pues también de alguna manera una injerencia en esta socialización de esta causa, que gracias a Twitter, gracias a que los padres en su momento compartieron su testimonio, vinieron a México, gracias a todos estos círculos de amigos, de amistades, se logró reenfocar el mensaje, y bueno, pues ahora las guarderías, las mal llamadas guarderías en México, pues están debidamente reglamentadas gracias al esfuerzo de estos grandes ciudadanos. Es un instrumento de empatía, es un gran instrumento de ciudadanización, de educación, de pedagogía ciudadana, y no podemos perderlo. Chucho.
¿Sí estás seguro? Y vamos leyendo que esta carpa se llama Tres Carlos, ¿no? Y bueno, podría también en este momento ser Tres Pelones. Bueno, Tres Carlos, ¿no? Y aquí, por haber llegado tarde, mis compañeros barbones, no me dijeron que era como por etapas, pero ya estoy agarrando la onda, entonces, es así por bloques, ¿no? Gracias por avisarme. Ahora la estoy pasando muy bien porque además, bueno, hay buena disposición de las personas a participar, como siempre. Creo, hay un tema que me interesa, ¿no? Me interesa de manera importante, es cómo hay, lo que comentaba, ¿no? Estas preguntas de qué están haciendo, ¿no? No sé si se acuerdan, algunas mujeres recordarán, quizá las que tengan mi edad o para arriba, recordarán que cuando llegaba un hombre a una reunión de mujeres, les decía, ¿por qué tan solitas? Podrían ser 50, pero decirles, ¿por qué tan solitas? ¿Quién se acuerda de esa anécdota? Es un dicho muy común, ¿no? Ese ¿por qué tan solitas? Es como si un grupo de mujeres no pudiera estar sola, ¿no? No suena que lo decían de broma, pero sí reflejaba una concepción del derecho a estar no sola, simplemente soy una persona como cualquier otro. Es decir, yo creo que tenemos que volver a tener una ciudadanía fuerte, porque esta idea de qué hacen en la calle y que eso una autoridad lo diga, creo que no, me estoy portando bien, ¿no? Bueno, cuando estuvieras echando relajo, mientras no rompas ninguna regla, te respetes a los demás, la pregunta más bien debe ser, ¿por qué no están en la calle, no? O sea, ¿qué tipo de ciudadanía se favorece cuando no hay ferias como esta, que hay que celebrarla y cuidarla, cuando no hay eventos públicos, cuando no hay incluso fiestas Hay una fiesta, no sé si sigue haciendo, que está bien padre, la del centro histórico. Bueno, qué padre que de pronto una semana al mes de cada año, una semana cada año hay una fiesta en el Zócalo y puedas andar paseando, escuchando a grupos. Me acuerdo que había un karaoke ahí en Filomeno Mate, incluso expresiones que no son de la alta cultura, pero que son pretexto para reunirnos en el espacio público, porque lo contrario es lo que bien decía Daniel y lo que bien decía Luis. Si no favorecemos encontrarnos en lo público, la alternativa es que estemos viendo televisión en la casa. Esa es la ciudadanía que buscamos. Y por lo tanto creo que este protocolo que nos pidieron comentarnos, el protocolo de manifestación para controlar las manifestaciones del gobierno federal, que si bien puede tener una intención en un principio importante de cuidar o balancear el ejercicio de todos los derechos, lo que lleva a hacer es regular un derecho que está en la Constitución sin haber pasado por ninguna Cámara, ninguna Asamblea. Es un acuerdo, para que la persona que nos pidió lo comentara, es un acuerdo del Secretario de Seguridad Pública, pero pues que yo sepa todavía no le damos las facultades de legislar. Y en ese sentido también las cámaras de la ciudad. Y para no hacer solo el caso de la ciudad, las cámaras que hay por todos lados, en aeropuertos, esas cámaras se vuelven peligrosas porque no existe una manera de auditoría social de ellas. Estando conectadas inclusive a internet, pueden ser objeto también de hackeo, y nuestra información puede estar ahí. No pueden incluso hacer tomas de nuestras casas, de las entradas de nuestras casas, quién entra, quién sale. Y no es porque estemos ocultando nada, es porque ¿qué derecho tiene alguien de tener información? Y la nueva tecnología ya viene, es la de reconocimiento facial. La tecnología de reconocimiento facial hará que no solo vean a un gordito caminando sin pelo, sino además le reconozcan sus señas particulares, y junto con todo el sistema de cámaras pues van a saber qué hago, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo en eso. Yo lo que estoy de acuerdo es que existan mecanismos de seguridad que sean auditables. Afortunadamente las C4 no están conectadas a internet,
pero que la información en estas sea auditada públicamente. Cuando pedimos los videos de las detenciones de los compañeros en Filomeno Mata, la policía dijo, no, es que los detuvimos en Valderas. Bueno, pues danos el video de Valderas. De las 130 cámaras que pedimos, solo esas 2 estaban descompuestas. Qué cosa. Tengo pues para mí, con esto termino, que toda tecnología entregada al gobierno sin una auditoría ciudadana va a ser usada en tu contra. Ya no les demos, ahora ya traen unos avioncitos que andan volando por todos lados, los drones, y al rato les van a poner unas pistolitas o pistolotas y pues ya olvídense de ustedes, ¿no? Olvídense de los activistas, van a tener la oportunidad de ver a los 3 pelones por última vez. Una cosa más. También tenemos una obligación, ahora los voy a regañar, ya pasé de contarles bromas a regañar. Tenemos como obligación cuidar nuestras comunidades digitales. Por ejemplo, tenemos cada vez más de enfrentar a la autoridad y los abusos con datos corroborados. A mí me ha pasado que luego me dicen, oye, ayúdanos a difundir esta fotografía, y resulta que la fotografía es de otra ocasión, sí, un abuso que pasó hace años. Y cuando les pregunto, oye, pero me estás mandando información que no es validada, pues es que a mí me la mandó tal y a mí me la mandó tal. Entonces lo que les quiero decir que es cada vez más claro que quienes abusan del poder están introduciéndose en formas de activistas, introduciendo también en la red información falsa para hacer quedar mal a los activistas de ustedes. Cada vez más, como bien lo hizo Luz, cuando vean una noticia, aunque sea del cuate de Twitter que sabe que es bien buena onda, valídenla, es decir, investiguen un poco más, verifiquen la información. Lo que nos están buscando ahora, están metiendo tropas y tropas de tuiteros y facebookeros a sueldo para hacer buscapiés y hacernos caer en errores para que después digan, ay, esos tuiteros, ¿no? Para desprestigiar las redes. Ahí sí dicen puras mentiras, ¿no? Lo que según era la foto de un bebé que no sé qué aquí y acá, en realidad es falso. Cuidemos la información que mandemos, analicémosla, dialoguemos y contrastemos. Es otra de las tareas para evitar caer en sus estrategias. Atentamente, los 3 barbones. Son ya las 7 de la noche y el espacio temporal era justamente de 6 a 7, de 18 a 19 horas. Queremos agradecerles mucho su atención y bueno, pues síganos en Twitter, ¿no? Y agréganos a Facebook, pues. Entonces les propongo que cada uno diga su dirección de Twitter. La mía es @elLutso, así como mi nombre, pero con una O al final y 3 Zetas, o sea, el Lutso. ¿Y por qué lo hice? Bueno, por el Barto, ¿no? Cuando era niño me gustaban los Simpsons, entonces era de Barto, yo soy el Lutso. Yo soy @alconsumidor y en Facebook es mi dirección de correo, que es alconsumidor, es mi apellido, que también parece trabalenguas, Gershenson, DERSHENSON, la letra D de Daniel, @yahoo.com. Y pues me sumo al agradecimiento, ojalá y les haya servido esta plática. Pierdan el miedo a la ciudadanía, participen activamente en redes sociales. Chucho. ¿No ven? Están bien fáciles los 3. El mío es @RollesMalone, con mi apellido es WF. Y nos han dicho que tenemos unos 5 minutos de intercambios. Señor, por favor, si se puede, que ahí va a pasar un compañero de la Secretaría de Cultura y les agradecemos su nombre y venga de ahí, échenle. Soy participante de la tercera edad. Desconozco lo que es un Twitter, lo que es un Facebook. Entonces, yo lo único que hago es ver a Carmen Aristegui a las 10 de la noche en CNN, verla en la mañana cuando tengo oportunidad, leer el Chamuco y leer La Jornada. Y todo lo demás
no son solo Twitter y Facebook. Usted, señor, cuando conviva con sus compañeros, vecinos, platique, esas son las redes sociales, intercambiar, cuénteles lo que oye en estos medios que son alternativos, que son de nuestra confianza, y platíquenlo. Eso es, si yo tuviera que describir Twitter, yo diría, es, vamos a decir, una sala para estar platicando, una fiesta. Por supuesto, ya está por aquí Paco, Ignacio Tallo y Emilia, doña Cristina Pacheco, a quien les pido un fuerte aplauso y luego que les
olfato, nuestro gusto, nuestros oídos, etc. Y después pasa por otro filtro más, que es el filtro de la razón, ¿no? Nosotros obtenemos un determinado estímulo de la realidad, después es la razón, el cerebro el que lo decodifica, y esto va dando como resultado nuestra interpretación del mundo que tenemos. Además, existe todavía un filtro probablemente más impactante en este proceso de traducción de las experiencias vitales, que es el filtro de la sociedad que nos rodea, el filtro de lo antropológico, de la cultura en la que vivimos, que invariablemente va a tener sesgos para decirnos qué cosas tenemos que considerar normales, qué cosas tenemos que considerar anormales, qué cosas tenemos que considerar aceptables, qué cosas tenemos que considerar inaceptables. Pero en la mayoría de las ocasiones, tal y como lo demuestra el tipo de sociedad que tenemos, estos filtros culturales siempre obedecen no a un interés comunitario, sino a un interés subjetivo y personal de quienes están utilizando la comunicación como un medio para directamente, en palabras más profanas, lavarle el cerebro a la gente para que reaccione a los estímulos que ellos mismos van a generar de la manera esperada. De tal manera que constantemente estamos viendo en la televisión, estamos viendo en el radio, estamos viendo en el cine ciertos modelos de sociedad que tenemos que aceptar como aquellos dignos de ser deseados. El modelo familiar heterosexual, monogámico, con hijos evidentemente biológicos, con su casa, su perro y su carro, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de industrialización y de comercialización, en donde las relaciones sociales son tan valiosas únicamente como forman parte del proceso económico de compra-venta. Cuando prendemos la televisión, tenemos en la televisión abierta, lo sabemos, pues dos enormes monopolios, Televisa y Televisión Azteca, que nos venden constantemente ese modelo, que nos venden un mundo en donde se nos indica qué tenemos que desear, qué tenemos que hacer para poderlo obtener, cómo tenemos que amar, cómo tenemos que celebrar, qué cosas nos tienen que indignar, qué cosas tenemos que sentir, de qué cosas tenemos que sentirnos sobre las bambalinas. Pero resulta que las bambalinas, Joseph Goebbels llega con todo su séquito de producción y les dice: hola de idiotas, si en este momento les hubiera dicho que se tenían que aventar de un tercer piso, se avientan. Así. Él sabía exactamente que estaba manipulando a la gente, así como lo sabe Televisa, así como lo sabe Televisión Azteca. Lo saben, lo fomentan y lo requieren para su beneficio personal, ¿no? Pero resulta que, para su mala fortuna, algo que en un momento original había diseñado como un nuevo mecanismo de comunicación para fomentar el mercantilismo, que es el Internet, fue súbitamente comprendida su modo operacional por cualquier cantidad de personas que no creían en ese modelo. Y entonces, esas herramientas que sirven para hacer redes, que en un momento fundamental su intención era hacer redes comerciales, redes de compraventa, se transforma en un vehículo de comunicación contestataria. Y entonces, poco a poco, así como en Facebook, todos los aquí presentes, o probablemente la inmensa mayoría, tenemos Facebook. Y ustedes recordarán cómo se hizo el Facebook bastante popular, que era cuando empezaron a poner las aplicaciones de la galletita de la suerte, y que qué te dice el Linchi, y que puras tonterías, ¿no? Lo que querían era captar clientes, pero les salió un tiro por la culata, porque súbitamente empezaron los activistas a hacer sus propias aplicaciones que llevaban ya un mensaje político y un mensaje de respuesta que intentaba romper ese modelo que nos ha sido constantemente impuesto a lo largo y ancho del mundo de comercio. Y el resultado es que ahora, en segundos, podemos enterarnos en qué lugar, a qué hora, determinados estados, determinados grupos de delincuencia, determinadas personas con intereses egoístas y oscuros están secuestrando gente, matando gente, robando, violando los derechos humanos, y nos enteramos al instante.
Entonces, las personas que tenemos un compromiso social y que procuramos exorcizarnos de todos estos demonios con los que crecimos, hacemos efectivamente una nueva red de denuncia. Abren sus oídos para escuchar las ideas que son manifestadas por el hablante. No se trata únicamente de un mero intercambio lingüístico, verbal, de símbolos con sus respectivos significados, sino que la intención tiene que ser siempre, para que sea una comunicación profunda, la colaboración para poder transformar el mundo. La comunicación en sí misma es neutral, puede ser utilizada la comunicación para transformar el mundo conforme a fines egoístas, o puede ser utilizada para transformar el mundo conforme a fines comunitarios. Y de ello va a depender precisamente el modelo de sociedad, el modelo de mundo en el que vamos a estar conviviendo. Y cuando uno voltea en este México, en este país tan sufrido, un país que ha padecido tanto a lo largo de siglos ya, y se pregunta uno por qué estas situaciones de inequidad, por qué estas situaciones de injusticia, por qué estas situaciones en donde las identidades no se pueden realizar, por qué estas situaciones de exclusión, por qué una sociedad en donde todo aquello que no se parezca a lo que alguien ha dictado queda excluido, y en muchas ocasiones esa exclusión llega hasta una muerte ontológica, una muerte biológica, y en un caso también bastante preocupante, a la muerte política. Esto quiere decir al desconocimiento del otro como un colaborador, como una persona con la que acciona uno justamente en esta sociedad que tenemos. Y bueno, la respuesta es eso, que la comunicación mayoritariamente es utilizada como un medio para alcanzar fines egoístas. De eso se ha venido hablando desde hace ya bastante tiempo. Muchos filósofos de muchas naciones, tanto europeas como latinoamericanas, Enrique Dussel es uno de ellos, Habermas es otro de ellos, inclusive el mismo Kant ya se refiere a la comunicación como un vehículo para transformar las sociedades, en tanto que cualquier persona honesta tendría que reconocer, tendría que partir de que es imposible conocer la realidad tal y como es. Toda experiencia que tenemos, toda experiencia de vida que tenemos, todo nuestro contacto con el mundo que nos rodea, invariablemente va a pasar por muchos filtros que empiezan desde lo sensible, ¿no? Nuestra vista. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada, pues mi agradecimiento personal a cada uno de los que están aquí, a los alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro que desde allá se aventaron para acompañar todo este enorme festival, todo este enorme esfuerzo, que ha sido pues una labor caótica y sin embargo muy exitosa gracias al enorme esfuerzo, al enorme empeño de Paloma Sáiz y del resto de la Brigada para Leer Libertad, y todas las personas que han hecho esto posible después de un enorme obstáculo que ocurrió en su momento y que sin embargo fue salvado gracias a la negociación, al diálogo, a la inteligencia y a la habilidad política de Paloma. Entonces, pues, muchas gracias, Paloma, por todo tu esfuerzo. Esto es algo enorme lo que has hecho. Es algo enorme porque la lectura en un país en donde se comenta que en promedio se lee por persona un libro al año, el fomentarla sin parar es algo verdaderamente digno de aplauso. Entonces, bueno, ya llegó Jesús Robles Paloma. Le traigo un presente a Jesús que le mandó una alumna de la Universidad Autónoma de Querétaro. Precisamente es un botón de una casa en la que ella participa, es la Casa del Migrante, y bueno, una defensora de derechos humanos le manda un presente también a otro defensor de los derechos humanos.
El tema que vamos a tratar gira sobre las nuevas formas de comunicación, y creo que para poder hablar sobre las nuevas formas de comunicación tal vez vamos a invertir algunos minutos en hablar respecto a lo que la comunicación es, y me interesaría plantear lo siguiente. Primero, tener siempre muy claro que la comunicación no es en sí mismo un fin, sino es un medio para poder transformar el mundo. Esto quiere decir que cuando nosotros externamos nuestras ideas y las personas curiosos, y sin embargo, si uno se preguntara en un momento de reflexión qué tanto ha traído ese modelo que se nos ha inculcado felicidad y realización a nuestra vida, veríamos que es muy mínima la felicidad que nos ha provocado a cambio de un terrible descontento, no únicamente proveniente de nosotros mismos como personas, sino también como colectivo. Un mundo en donde para poder obtener todas esas cosas que nos dicen que tenemos que desear para poder alcanzar la felicidad, nos exige permitir que seamos explotados, por ejemplo, ¿no? Que nos invita a encontrarnos feos, que nos invita a encontrarnos tontos, que nos invita a encontrarnos indignos de realización, porque no cumplimos con el modelo del hombre rubio, blanco, heterosexual, creyente, y la mujer abnegada, que es esposa de ese hombre que yo acabo en este momento de describir, que normalmente tiene que cumplir con determinados cánones estéticos. Y así es como se va reproduciendo el sistema, ¿no? La comunicación es el medio básico y fundamental para llevar nuestras ideas, compartirlas y entonces hacer que las personas trabajen con nosotros o que trabajen para nosotros, ¿no? Bueno, resulta que por allá de 1945, les voy a poner un ejemplo, cerca de 1945, para ser más exactos, pues en realidad en 1944, poco antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, Joseph Goebbels, el ministro de Propaganda, cuya estrategia ha sido perfectamente entendida y perfectamente copiada y perfectamente aplicada por todos los gobiernos que hoy en día se dicen democráticos, salió a hablar en público como lo hacían los nazis constantemente. Y entonces Alemania ya para ese momento tenía la guerra perfectamente perdida. Sabían que iban a perder la guerra, los nazis sabían. Salió y le habló al pueblo allí, al pueblo alemán, y les preguntó: ¿claudicamos o quieren la guerra total? La gente estaba tan en efervescencia, estaba tan convencida de los ideales que les habían inculcado, de su superioridad, de todas esas tonteras que hacían los nazis, que la gente contestó como loca, queremos la guerra total. Y esa es una narración que me hizo mi abuela, yo me entero por eso. Resulta que tras bambalinas, y eso ya no me lo contó mi abuela, porque mi abuela nunca lo pudo